El proyecto sobre migración mexicana, también conocido como el Mexican Migration Project o el MMP, cumple este año 30 años de existencia formal, podríamos decir. Pero propiamente empezó en 1982, o sea, serían 35 años, porque primero hicimos un trabajo piloto de investigación donde alternamos y quizás por primera vez un equipo de investigadores, sociólogos, demógrafos y antropólogos. Y se trataba de hacer una combinación de las dos metodologías. Por eso el MMP se caracteriza por estudiar comunidades, como lo estudia la antropología, pero en esas comunidades, además de hacer entrevistas, recorridos de campo, etcétera, aplicamos encuestas y muestras representativas, y en ese sentido tiene un carácter más sociológico. Por eso a la encuesta le dimos el nombre de este binomio antropológico-sociológico, que es en inglés es el Ethno Survey. En 1987 publicamos los primeros resultados en un libro que se llamó Return to Slang, que fue traducido del español como Los ausentes, donde pusimos de manifiesto la validez de este estudio comparativo a nivel de comunidad, tanto de comunidades rurales como urbanas. Entonces, ese año decidimos con el doctor Douglas Massey proseguir con este proyecto, pero ya de una manera mucho más amplia y sistemática, es decir, de todos los años ir añadiendo información a esta base de datos. Cuando fue posible, allá por mediados de los años 90, el proyecto ya tenía un buen número de comunidades estudiadas, una base de datos ya amplia, fue puesto a disposición del público en Internet y se constituye en una base pública de datos de investigación con acceso universal y gratuito. Eso nos permitió tener muchos usuarios, principalmente en un comienzo en Estados Unidos, donde la sociología había avanzado notablemente en los estudios de tipo cuantitativo, y en menor medida en México. Por eso es que empezamos a dar cursos de manejo de la base de datos del MMP en diversas universidades, como el Colegio de San Luis, la Universidad de Guadalajara, el mismo Colegio de Puebla, mejor dicho, la Universidad de Puebla, el Colegio de México, etcétera. Esto nos ha permitido ahora tener un conjunto de usuarios, tanto mexicanos como norteamericanos, que utilizan la base de datos de manera, podríamos decir, recurrente en sus análisis sobre el tema migratorio, que es lo que nos ocupa en este tipo de investigación. Considero que este proyecto inicial luego se desarrolla también de manera importante en América Latina, donde hemos trabajado en 12 países y tenemos cerca de 60 comunidades encuestadas en diferentes países de América Latina y 161 comunidades en México, lo que da una muestra muy amplia, quizás la muestra más amplia y sobre todo de carácter longitudinal a través del tiempo del tema migratorio entre México y Estados Unidos. Ese es precisamente el carácter del proyecto, el de monitorear sistemáticamente el fenómeno migratorio año con año y analizar e investigar para poder entender este proceso que es de tanta relevancia para México como para Estados Unidos.
El proyecto también se caracteriza, además de su tendencia multidisciplinar e interdisciplinar, en ser un proyecto que tiene también interés en la historia de la migración, en los desarrollos políticos y en la política pública en torno al tema, y en el tema de las remesas o el tema económico, tanto en su impacto en México como lo que sucede en Estados Unidos con los trabajadores migrantes que están en el otro lado remitiendo a este país. Consideramos que el MMP es un trabajo no solo pionero, sino que a lo largo de estos 30 años ha estado, digamos, a la vanguardia en la frontera de la investigación sobre temas migratorios.